Física del Instituto Copérnico de Rama Caída, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Bienvenido, Jaime, querido. Bienvenido a el Star Party. ¿Cómo estás, Jaime? Pero muy bien, muy contento de cumplir, aunque sea virtualmente, algo que le estoy debiendo al firmamento desde hace un tiempo, ¿no? En realidad, siempre han tenido la gentileza de invitarme a participar, pero bueno, circunstancias, esta época para mí normalmente es una época de mucha actividad, de desplazamientos dentro de nuestro departamento, de hacer charlas para escuelas y todo eso, y era realmente difícil, ¿no? O sea, siempre nos pasaba exactamente lo mismo, pero ahora la pandemia nos dio la oportunidad de poder estar, y indudablemente, digamos, ¿no? O sea, era algo que debía y un compromiso realmente que tenía con el firmamento y con la Star Party de Mendoza, ¿no? ¿Cómo no? Yo que soy un hacedor de Star Parties, ¿cómo no voy a estar en una Star Party? ¿No? Sí, para los que nos conocen, justamente Jaime García es el autor del Star Party, de los Star Party de Valle Grande, en el departamento de San Rafael, Mendoza. ¿Ya vamos por qué número, Jaime? ¿Décimo? Bueno, este año se nos frustró, pero son muchas ya. Empezamos así de simple. 2000 fue la primera, 2004 la segunda, 2007 la tercera y no paramos más. O sea que del 2007 a esta parte ya tenemos 16 ediciones serían, pero bueno, 15. Este año no nos dejó hacer la 16, ¿no? La 16. Bueno, Sí. pero seguro se vendrá con todo. Esperemos que sí, ¿no es cierto? Porque a ver si justo, o por lo menos virtual, de última. No sé. Ya no podemos hablar más, porque No, por favor. yo tenía planeado desde hace mucho tiempo, por supuesto, por ejemplo, el día 14 de diciembre del año pasado, yo estuve en la zona del eclipse, que va a ocurrir ahora el 14 de diciembre, para planificar todo y tener todo ordenado y listo. Bueno, acá estoy y no creo que pueda ir por razones digamos, de salud, que yo soy una persona grande, así que no voy a poder desplazarme hasta allá, pero bueno, así que ya no planifico más mucho tiempo. Veremos si aparece, ya está disponible la vacuna y las cosas se liberan razonablemente. Seguro estaremos en abril organizando la Star Party. Si no, la pasaremos en algún otro momento del año que viene, cuando esto esté, digamos, más normalizado dentro de la nueva normalidad que nos está planteando la situación, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Jaime, entonces vayamos directamente al tema. ¿Qué nos tenés presentado para el día de la fecha? Bueno, si ya tomo la palabra, entonces... Te lo dejo todo a ti. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, y ante todo quiero mandarle un saludo a Fernando, porque él estuvo una excelente ponencia hace unos minutos y bueno, quiero retribuir lo que le mandé por escrito, pero bueno, se lo quiero decir digamos, en palabras. Me encantó su presentación, me encanta Cielo y Espacio, se los recomiendo a todos que la lean y que se suscriban. Bueno, ahora sí, dejando esta parte, digamos, afectiva, ¿no? De lado, bueno, yo les quiero decir que desde mi más tierna infancia estoy, digamos, relacionado con la astronomía, obviamente, con la observación del cielo, más precisamente con la observación de las estrellas. A mí siempre me cautivaron las estrellas. Pero a partir del momento en que empecé a ir a la Asociación Amigos de la Astronomía en Buenos Aires, conocí una persona que me cambió
cualquier orientación que pudiera tener con las estrellas me la cambió fuertemente. Y ese fue un señor llamado Mario Batuone, que era un aficionado a la astronomía muy brillante, y qué es lo que él produjo en mí, el interés por las ondas. ¿Por qué digo por las ondas? Y porque nosotros observábamos estrellas variables juntos. Él me enseñó a conocer el cielo como la palma de su mano, que él conocía. Bueno, a mí me inclinó hacia eso, yo no lo conozco como la palma de mi mano, pero creo que lo conozco bastante bien, así visualmente. Y bueno, lo que él me hacía era estimar estrellas variables. Me enseñó a estimar estrellas variables, que son estrellas que varían de brillo en función del tiempo. Y bueno, y eso se representa con una curva, que uno pone en el eje de las X el tiempo, y en el eje de las Y es el brillo que uno observa. Y eso da una curva oscilante, en algunas estrellas más oscilante y más precisa que en otras. Y bueno, y eso me signó a trabajar con, digamos, ondas. Después, bueno, vino mi trabajo de tesis doctoral, que también trabajé con ondas, porque, bueno, mi área dentro de la matemática aplicada, que vendría a ser, digamos, la titulación que tengo como doctor, la aplicación es una tesis de astrofísica con observaciones de un cuásar, Tercero 1173, pero bueno, mi relación ahí es con las ondas, porque yo trabajo matemáticamente con serie de Fourier, de convoluciones, todas las cosas que usan la gente que hace procesamiento de imágenes, todo eso proviene de este terreno. Así que bueno, yo estoy, digamos, amigado de toda la vida con las ondas. Así que lo que les voy a hablar hoy no puede ser otra cosa que ondas, sin duda. Pero bueno, la charla se llama Vibraciones Estelares, y ya les voy a compartir la pantalla. Yo no voy a ver nada más que la pantalla, así que denme un segundito que voy aquí estamos, la presentación es esta. Perfecto. Bueno, ahí estamos. A lo que sí. Perdonen, voy a dejar de compartir un segundo porque no sé si tildé. Si tildé lo que hay que tildar el sonido, porque vamos a usar sonido. Permítame un segundito porque estoy. Si bien esto lo había entrenado antes. Share the screen. Acá está, ven que no había tildado eso y entonces no íbamos a tener el audio. Entonces, ahora sí. Ahí está la presentación con audio. Ahí está entonces vibraciones estelares. No sé si se ve que esto se mueve. Agradecería a Walter que me dijera si esto está... No se está moviendo, está en pausa, Jaime. A ver. Ahora sí. Ahí está, excelente. Bueno, esas son... Ahí dice vibraciones estelares. Bueno, vamos a ver esas cosas. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a partir por definiciones, ¿no? El tema es... Nosotros decimos vibraciones estelares. Bueno, lo primero lo vamos a asociar entonces a un fenómeno ondulatorio, como es la propagación de las ondas acústicas, el sonido en un medio, como puede ser un sólido. Por ejemplo, las vibraciones de la cuerda de una guitarra, ¿no? Nosotros vamos a apreciar en esa imagen cómo vibra la cuerda de la guitarra. Fíjense que la primera vibración fue prácticamente una cosa con un solo máximo, ¿no? Como si fuera un máximo y un mínimo. Pero estas otras tienen como varios máximos, ¿no? Y van cambiando. Bien,
Bueno, eso es parte del secreto de esto. Ya enseguida vamos a ver algo más de esto. Bueno, y la segunda palabra, estelares, obviamente tiene que ver con las estrellas. Entonces, así nos vamos a preguntar entonces qué es una estrella. La respuesta inmediata a qué es una estrella sería que es una enorme masa de plasma a muy alta temperatura. Plasma, ustedes saben que es algo que es un gas, pero que un gas en condiciones especiales. Por eso esto constituye el cuarto estado de la materia, por así llamarlo, más allá del sólido, líquido y gaseoso. Bueno, el plasma sería un gas, pero que está ionizado, o sea, le faltan a esos átomos, le faltan electrones. Entonces, eso quiere decir que son iones, y bueno, y toda esa masa gigantesca está constituida por plasma, o sea, en esas condiciones. Ahí tenemos, por supuesto, lo que vemos es un GIF animado de la rotación solar, con manchas, con todas las cosas protuberancias, todas las cosas que le pasan al Sol. Esto es el Sol, porque el Sol obviamente es una estrella. Es la estrella más cercana que tenemos y la que tenemos más al alcance para estudiar un montón de cosas. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos entonces que es una masa muy grande de plasma a muy alta temperatura? Bueno, que es muy grande, obviamente nosotros sabemos que la Tierra gira en torno al Sol, la Tierra es bastante grandota, y que el Sol ejerza una atracción gravitacional tan inmensa como para que la Tierra gire alrededor de él, es que tiene que tener una masa muy, muy grande. Bien, y finalmente que sea a alta temperatura para que se produzca esta ionización, los gases estén en estas condiciones, por cosas que hacemos en los laboratorios terrestres, podemos inferir que la temperatura es muy alta. Y podemos medirla, esa temperatura, sin duda. Pero bueno, esto es las razones por las que afirmamos esto. Pero también nos podemos preguntar cómo es una estrella, porque una cosa es qué es y otra cosa es cómo es. Y esta ya no es una pregunta muy fácil de responder, pero podemos simplificar mucho el modelo de nuestra respuesta y decir que una estrella, como masa de plasma, está dominada por el equilibrio entre dos fuerzas. Una fuerza que, por supuesto, empujan en sentido contrario. La acción de gravedad provocada por esa tremenda masa que tiende a juntarla y la presión del gas comprimido, ¿sí?, que tiende a expandirla. No solo por el gas que está comprimido, sino también porque irradia ese gas y la irradiación de energía provoca también una presión que se llama presión de radiación, ¿no? Así que, digamos, sería el conjunto del propio gas presionado, el plasma presionado, compactado por la gravedad, y bueno, que se pone en equilibrio. Y esto es muy importante, en equilibrio, ¿sí? El equilibrio ese es extremadamente, digamos, débil. Es un equilibrio que se altera bastante fácilmente. Pero bueno, ustedes me dirán, pero el Sol está igual hace millones de años, por lo menos desde que el ser humano habita en la Tierra, siempre ha visto el Sol más o menos igualito, y hace muchos años que el ser humano habita en la Tierra. Bueno, pero lo que pasa es que los tiempos para estas masas tan grandes son bastante diferentes que los tiempos para nuestras masas, que son bastante menores. Ni qué hablar si hablamos del tiempo a nivel de un átomo, lo que sería el tiempo cuántico. Bueno, eso son, digamos, hay ciertas partículas, por ejemplo, que tienen una media vida de algunos milésimos de segundo. O sea, viven eso, nada más. Entonces,
claro, cuanto más grande es la masa, evidentemente los fenómenos son distintos. Bueno, cuando ese equilibrio se altera, digamos, pueden ocurrir dos cosas. Que la estrella oscile con un cierto ritmo, como estamos viendo en la animación, ¿sí? Y la otra es que la estrella estalle, ¿no? O sea, que explote, por ejemplo, como supernova, ¿no? Eso sería un momento donde se altera ese equilibrio, pero de una forma, digamos que ya no para más. O sea que no hay manera de que se recupere ese equilibrio o se restaure, ¿no? Como es la palabra concreta en nuestra jerga, digamos, digamos, de lo que es la astrofísica, ¿no? Bueno, inestabilidad pulsacional, ¿qué es? Entonces, cuando se pierde el equilibrio interno, ¿no?, de la estrella y comienza a oscilar, cambia su diámetro, ¿sí? Pulsa, cambia su diámetro y su luz varía. ¿Por qué varía la luz? Y porque imagínense ustedes, si yo expando la estrella, tengo más lugares, o sea, tengo más superficie de irradiación, por lo tanto, tengo más luz. Si la contraigo, tengo menos superficie. Pero hay un problema. Como al compactarla está aumentando la temperatura, por eso aumenta la presión, ¿no? Presión y temperatura van parejitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la temperatura y entonces brilla más. Fíjense ustedes qué notable. Habíamos dicho, hay más superficie radiante. Sí, pero a menos temperatura, por lo tanto hay menos irradiación. Entonces, cuando está más chiquita, es cuanto más irradia. Fíjense ustedes en las curvas que yo representé aquí. Acá tengo la curva de luz de las cuales le hablaba, ¿no? Esta es la curva de luz, cómo varía la luz. Acá sería cuando tiene más brillo y acá cuando tiene menos brillo. Acá hay temperatura, fíjense que la temperatura prácticamente coincide, ¿sí?, con el menor brillo, menor temperatura. Pero fíjense ustedes qué es lo que pasa con los diámetros. El brillo acá ocurre en los periodos intermedios. Fíjense, no exactamente cuando está más chica. Acá cuando está yendo a agrandarse, es cuanto más brilla. Y cuanto está yendo a achicarse, es cuanto menos brilla. Y eso es precisamente el tema de la temperatura. La temperatura, fíjense que está ligeramente desfasada respecto al mínimo. O sea, la misma temperatura ocurre antes de la mínima luz. ¿Bien? Bueno, estos son variaciones que tienen que ver con la temperatura, la clase espectral, y esta tiene que ver con el cambio de tamaño, ¿no? Esta sobre todo, ¿no? O sea, estas tienen que ver con el cambio de tamaño. Acá está interpretado exactamente lo que pasa con el cambio de tamaño. Entonces sería velocidad radial y radio. Bien, bueno, la imagen que ustedes ven acá pertenece a una de estas estrellas pulsantes, que es Mira. Mira es la primera estrella variable oficialmente descubierta, y era es una estrella gigante roja y tiene unas características muy particulares. Ella no coincide exactamente con este tipo de curvas porque le pasan cosas cuando se dilata. Cuando se dilata baja tanto la temperatura que se forman nubes oscuras en la superficie y eso obstruye la luz. Debería brillar cuando vuelve, debería tener su máximo brillo, como vimos ahí, ¿no? Cuando vuelve a achicarse. Pero no lo tiene porque está cubierta de unas nubes que se forman de óxidos extraños. Por ejemplo, óxido de circonio, óxido de titanio, esos son óxido de lantano, o sea, son elementos
del finalcito de la tabla periódica de los elementos, ¿no? O sea, elementos bastante complejos. Pero que, bueno, esos óxidos sobreviven a temperaturas altas, temperatura de 3000 grados, como molécula. Entonces se hace una nubecita. No brillan, pero sí están. Entonces obstruyen la luz. Por eso a esta estrella le pasan esas cosas. No es exactamente lo mismo, pero debería serlo. Hay algo que se interpone entre ellas y nosotros, que es esas nubes de gas. Bueno, fantástico. ¿Dónde están estas estrellas pulsantes en la cadena evolutiva? Porque, ojo, las estrellas tienen una cadena evolutiva. Vamos a ser muy sintéticos en cuanto a cómo evoluciona la estrella, porque si no, da para otra charla y otra charla y otra charla, ¿no? Entonces, vamos a ser sintéticos. Bueno, la estrella nace una nube de gas y polvo. Esa nube se condensa. En un momento determinado, la temperatura, por disminuir el diámetro, hay digamos, un aumento de temperatura, presión, temperatura. Bueno, en un momento determinado detona una reacción termonuclear y empieza la vida normal de una estrella como el Sol, digamos, ¿sí? O alguna de las estrellas que podemos ver en el firmamento nocturno. Bueno, ustedes van a ver por acá dónde entraría el Sol en esta historia. Bueno, por acá, ¿no? Acá están las estrellas de tipo solar. Y vendrían de por acá, que vendría a ser la parte fría de esto. Esto se llama diagrama de Hertzsprung-Russell, HR, como ven acá. Bueno, y acá ustedes tienen luminosidad, que vendría a ser el brillo, ¿no? Pero el brillo intrínseco. Y por acá tenemos la temperatura, ¿sí? Entonces, vienen de la temperatura más baja, porque obviamente es una nube que se está contrayendo, y detonan las reacciones termonucleares y cae por acá, ¿no? El Sol, por ejemplo. Bueno, después hay distintos tipos de evolución de acuerdo a la masa. Acá hablamos de una masa solar, 4 masas solares, 20 masas solares. Si son una masa solar, bueno, llegará a ser una estrella como Mira, la que vimos antes. ¿Qué le pasó a Mira? Y Mira era una estrella como el Sol, pero se le agotó el combustible, el hidrógeno, que es lo que transforma el hidrógeno en helio, y entonces, ¿qué pasó? Se contrajo el núcleo por ese peso, ya no hay hidrógeno, hay solo helio, es más pesado ese núcleo, y al contraerse ese núcleo, empezó a aumentar la temperatura, ¡pum!, transforma helio en otros compuestos, en otro elemento, perdón. ¿Y qué pasa? En esa historia, el aumento de temperatura hizo que parte de la atmósfera fuera expulsado por el aumento de la temperatura, ¿no? Fue expulsado. Y eso, expulsado hasta un cierto punto, pues después, de vuelta a la gravedad, le gana a eso y queda en equilibrio y queda esa cosa grandota, como vieron recién, que sería una gigante roja. Bien, así le va a pasar al Sol dentro de, qué sé yo, pongámosle unos 5.000 millones de años, ¿sí? O sea, no se preocupen, eso va a pasar dentro de mucho. Pero ¿qué es lo que? Entonces se va a transformar en una gigante roja. Y una gigante roja con esas alteraciones de movimiento, de pulsación, que va a ser una estrella de tipo Mira. En el medio puede pasar por otra etapa, que es la etapa donde está aumentando el brillo, que todavía puede tener equilibrio. Pero es más improbable que le pase al Sol esto, ¿sí? Pero bueno, es un camino evolutivo que estaría en las estrellas de tipo solar. Si la estrella es mucho más masiva, es bastante más masiva, bueno, tienen esas estrellas, digamos, están en torno a los 2 masas solares y media, más o menos. Esas estrellas tienen otro camino evolutivo, digamos, también se transforman en gigantes rojas, pero son inestables por pulsaciones durante mucho más notables y durante más tiempo de la vida. Por eso acá están estas otras estrellas, Delta Scuti, las de tipo RR Lyrae y
las cefeidas. Son todas estrellas más grandes, más masivas que el Sol. Ahora, si tenemos 4 masas solares, lo que tenemos son estrellas que van a irse a transformar en estrellas de tipo, digamos, de tipo gigante roja, pero el lapso en el que van a estar de gigantes rojas va a ser más largo y además porque van a poder transformar otros elementos que el Sol ya no va a poder hacer. El Sol se detiene en el carbono sin duda. De hecho, es una posibilidad muy extraña que llegue al carbono. En cambio, estas estrellas pueden hacer mucho más que procesar carbono, pueden llegar a transformar hasta el hierro. Y en el hierro todo para. ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo que le pasa a las estrellas es motivo de otra charla. Lo mismo que las estrellas de más de 20 masas solares, que son siempre supergigantes, por eso pasan su vida muy acá arriba en el diagrama HR. En cambio, el Sol lo recorre, bueno, después por supuesto se va a transformar en una enana blanca, que son las que están en esta zona, va a pasar por acá, ¿no? El Sol va a pasar por acá, por una nebulosa planetaria, y después se transformará en una enana blanca. Estas también pasan por nebulosas planetarias, pero, o sea, con 4 masas solares directamente ya pasan por nebulosas planetarias, pero no terminan en enana blanca, sino que terminan en estrellas de neutrones y estas otras en agujeros negros, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a meter en esos territorios. Bien, pero ¿dónde están entonces las pulsantes? Todas acá. Y acá también, porque todas estas también pulsan, fíjense ustedes. Y son todos como eslabones de la cadena evolutiva. Eso es lo que tienen de interesantísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la estructura de las estrellas, porque esto es importante para a lo que vamos fundamentalmente, ¿no? ¿Qué estructura tiene una estrella normalmente? Una estrella normalmente tiene un núcleo, que es donde se produce la energía que la hace ser estrella. Ese núcleo es un núcleo de radiación, o sea, al transformar hidrógeno en helio se libera una pequeña cantidad de energía. Esa energía ese proceso es el más eficiente que existe en términos energéticos y esa se libera por radiación. Pero esa radiación después, esa energía, digamos, de radiación, calienta las capas interiores, pero ya no se puede trasladar por radiación. ¿Por qué? Porque rebota ahí adentro, rebota, y entonces no puede transferirse. ¿Cómo se transfiere la energía? El transporte se hace por convección, que es lo normal, digamos, de la forma en que nosotros normalmente calefaccionamos un ambiente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un radiador que irradia calor por calentamiento, él se calienta y se transporta en el ambiente, el aire transporta por convección, o sea, ¿qué quiere decir? Se intercambia el gas frío con el caliente, o sea, el gas caliente tiende a ocupar el lugar del frío y el frío el del caliente. Y bueno, se va calentando hasta que el ambiente se calienta totalmente. Bueno, cuando el ambiente interno de la estrella se calienta, va transportando entonces ese calor hasta la superficie. Cuando llega a la superficie, de vuelta se produce un fenómeno justamente como es plasma. Ese plasma caliente se mueve muy rápido y entonces se escapan fotones que son la radiación que nos llega a nosotros del Sol, por ejemplo, o de las otras estrellas, que nos vienen fotones de otras estrellas. ¿Sí? O sea que hay entonces 2 mecanismos de transporte, uno muy interno y otro externo, que son
iguales, y hay en el medio lo que más nos interesa a nosotros, que es toda la parte de convección. ¿Por qué? Porque son placas sucesivas. Entonces, al ser placas sucesivas, ¿no? Digamos, como envoltorios sucesivos, piensen al Sol como si fuera una cebolla, al Sol, a cualquier estrella, como si fuera una cebolla. Tiene distintas capas adentro. Y bueno, esas capas tienen, digamos, densidades distintas, composiciones químicas pueden tener inclusive distintas, por lo tanto, el transporte de la energía se hace con velocidades distintas. Y bueno, eso es lo que yo quería contar, la zona interna. Entonces, núcleo, después esto es lo que la llamamos zona convectiva, y tenemos lo que se llama la cromósfera y la fotosfera, que es la que irradia. La cromósfera queda también muy superficial, ¿no? Y por supuesto tiene una atmósfera que es la corona. Todo eso es lo que compone una estrella en general. Bueno, el interior de la estrella, que es lo que a nosotros nos interesa, de la atmósfera y de todo eso no vamos a hablar acá, digamos, entonces, depende de cuánta masa, ¿sí? Ahí tienen ustedes diferentes masas. Este sería el Sol, que tiene una zona de radiación bastante importante. Esta es la zona convectiva. Acá tenemos las estrellas de muchas masas solares, la zona convectiva es tremenda, y tiene una zona de radiación muy por debajo de la superficie. Las más masivas todavía tienen una zona convectiva interna y tienen una tremenda zona de radiación, por eso es la temperatura, ¿no?, de estas estrellas. Bueno, y las chiquitas tienen una zona convectiva muy extensa que la cubre prácticamente a toda. Tiene una zona, o sea, las estrellas enanas rojas, por ejemplo, ¿no? Tienen muy poca zona radiativa interna, una tremenda zona convectiva y después una zona radiativa superior, o sea, que sería la superficie, ¿no? Bueno, eso es lo que es el interior estelar. Yo les voy a contar de por qué yo hablo de interiores y por qué, bueno, justamente porque, ¿qué es esto? Esto es un gas. Hay capas, ¿verdad? Estos movimientos convectivos ocasionan ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, va rotando una capa contra la otra, como tiene, digamos, rugosidades de la capa, roza contra la otra capa, estamos hablando de gases, pero pasa eso, y entonces se produce como un choque. Ese choque, todo choque, ¿no?, por ejemplo el de mis manos, produce ondas acústicas. Y como ese medio es elástico para las ondas acústicas, esas ondas acústicas se transmiten adentro de la estrella. Entonces, está interesante porque nosotros, en base a cosas que pasen en la fotosfera que podamos observar, podemos inferir cosas que pasen en el interior. ¿Cómo es esto? Y bueno, fíjense ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo ahí nosotros? Una estrella pulsante que está pulsando radialmente. ¿Por qué radialmente? Bueno, me refiero a esta, al azul, ¿no? Esta estrella está pulsando radialmente porque lo que hace es variar su radio homogéneamente. En todos lados varía siempre igual, o sea, todo como si fuera una esfera que se infla y se desinfla, ¿no? De todos modos, hay ciertas cosas que se manifiestan en la curva que ustedes ven que no es exactamente. ¿Y por qué esa curva no es exactamente? Debería ser, ¿no?, una sinusoide perfecta. No lo es. ¿Por qué? Y porque la estrella va cambiando de brillo. Si ustedes ven, va cambiando el brillo en la medida que pulsa. ¿Bien? Y por esa misma razón, no toda la pulsación se cumple con la misma amplitud. ¿Bien? Esto que vemos acá abajo, en cambio, es una pulsación no radial. ¿Qué quiere decir? Y que no es toda pareja, sino que hay una parte que
se está contrayendo mientras la otra se está expandiendo. Bueno, fantástico. Esto es lo que nosotros podemos ver en la superficie. ¿Cómo lo vemos? Por cambios en la luz, obviamente. ¿Por qué? Y porque esto, acá lo ven, en esa curva, ustedes están viendo perfectamente que está cambiando la luz de forma distinta a, digamos, una sinusoide perfecta. Y eso se produce porque, obviamente, son ondas acústicas que se ven reflejadas en la superficie. Bien, toda onda acústica involucra una frecuencia principal y frecuencias secundarias que forman lo que se llama, bueno, la onda completa. Eso es lo que veíamos en la guitarra pulsada. Veíamos que la onda no era una sinusoide perfecta. Sería una sinusoide perfecta si tuviéramos un La natural puro, que eso solamente lo puede lograr un sintetizador de sonido. Ningún instrumento, todos los instrumentos tienen un conjunto de armónicos que arman justamente la onda, esa con todo su color, estoy hablando en términos de música, con todo su color, y que le da ese timbre particular de cada instrumento. No es, un La del piano no es igual al La de la guitarra. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque tiene un timbre, tiene un conjunto de armónicos que le dan a esa onda ese timbre en particular, ¿no? Bueno, ese color y ese timbre, por supuesto. Bueno, entonces, cualquier onda tiene dos cosas que la caracterizan. Una es la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que oscila por unidad de tiempo, y la otra es la amplitud. ¿Bien? La amplitud es la altura, digamos. En una onda acústica serían los decibeles, la altura, y el otro vendría a ser, digamos, la longitud de onda o la frecuencia, si ustedes quieren, ¿no? Que tiene que ver con, por supuesto, con la nota que estamos tocando, ¿no? Hay una frecuencia, para cada nota es una frecuencia. ¿Bien? Bueno, pero bueno, ya les digo, ¿qué es lo que pasa? Como son ondas acústicas, tienen este comportamiento. O sea, hay armónicos que envuelven, digamos, que involucran a esa onda que recibimos. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué tenemos? Dos fuerzas en acción adentro de la estrella. Entonces, una es la presión y otra es la gravedad. Yo digo, quiero restaurar el equilibrio, o sea, ¿cuál es la que me está mandando? Si la estrella se dispara por presión, la que me restaura digamos, el diámetro de la estrella, por así decir, va a ser la gravedad. ¿Bien? En cambio, si tengo la gravedad que está ganando, se está cerrando a la estrella, va a intentar restaurar la presión. Entonces, los modos de oscilación van a tener que ver con P, se van a llamar P si la fuerza involucrada es la presión, y eso me va a generar ondas longitudinales, ¿bien? Y me va a generar ondas transversales, la gravedad. Eso es lo que realmente ocurre en el interior de las estrellas como ondas acústicas. Fíjense ustedes que acá dice alta densidad y acá dice baja densidad, ¿no? ¿Por qué? Y esa densidad está motivada justamente en la acción de los modos G. O sea que uno se intercambia con el otro, entonces uno recibe una onda y tiene que interpretar si viene con un modo de pulsación transversal o si viene con un modo de pulsación longitudinal. Bueno, entonces, una estrella funciona como un instrumento musical, obviamente, ¿sí? Porque va a tener ondas
va a tener su timbre particular. Bueno, y ahí tienen ustedes la distribución de frecuencias de un órgano de tubos, este de acá arriba, y esta sería la distribución de una cefeida. Estas son las notas, ¿sí? Y acá las notas correspondientes a esta, a la estrella. Este sería el órgano de tubos y esta la estrella. Bueno, vamos a tratar de escucharlas a las estrellas. O sea, si yo le digo, bueno, se producen ondas, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar primero a una estrella. Oh, un momento. Acá. Ahí está. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Jaime. Bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver eso, pero con una simulación. O sea, vamos a ver qué es lo que le pasa a la estrella. ¿Sí? Entonces, me callo para que se escuche. Le voy a explicar un poquito cómo se hizo esto. O sea, nosotros recibimos variaciones de luz. Las podemos perfectamente extraer de esa curva. Podemos extraer cómo está variando, con qué frecuencias está variando. Por lo tanto, podemos transformarlo en un sonido perfectamente. ¿Por qué? Bueno, pues la frecuencia, que es la nota musical. Bien, y segundo, tenemos, bueno, por supuesto, amplitud y ese timbre que ustedes escuchan ahí está dado por la cantidad de armónicos que recibimos. Esos armónicos van a tener que ver con cómo la estrella está variando. Lo que estaban viendo, una estrella que está muy deformada, pero que tiene pulsaciones radiales, fundamentalmente. Bueno, pero vamos a escuchar a nuestra vecina, Alfa Centauri A, la estrella más grande de las tres que conforman el sistema de Alfa Centauri, Rigel Centaurus, la estrella más próxima a nosotros, que está a 4,5 años luz. Y bueno, vamos a escucharla a ver qué le pasa a ella. Es una estrella muy parecida al Sol, un poquitito más grande, levemente más grande que el Sol, y un poquitito más caliente, pero muy poco. Prácticamente podríamos decir que es una gemela del Sol, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, ¿qué le pasa a esa estrella? ¿Varía muchísimo o no? Varía muy poquito, pero por momentos, o sea, con ese timing mucho más rápido que el timing de la estrella anterior que vimos, que era una estrella Delta Scuti más masiva. Esta es menos masiva, entonces tiene ese timing menor porque es menor el espacio que recorren las ondas. Bien, por esa misma razón está ese timing, ¿no? Vamos a poner esta otra. Bueno, esta es una estrella todavía más chiquita, entonces ya no podemos ni notar sino que es todo como si fuera digamos, como si fuera un sonido muy junto,
porque no hay, se produce es muy pequeña la estrella, entonces está todo junto. No hay esa separación posible como en la anterior. Bueno, y esta... Bueno, y esta, justamente lo que quería decirles es que esta es una estrella que tiene digamos, un planeta. Lo que escuchan ustedes es la frecuencia correspondiente a lo que el planeta le ocasiona a la estrella. Es una estrella enana roja y tiene un planeta bastante importante, y entonces ese planeta le tironea, y esas frecuencias que escuchamos, esos cortes, digamos, de frecuencia, son los que le ocasiona al planeta, la presencia del planeta. Fíjense todas las cosas que podemos saber a partir de esas variaciones de luz interpretadas de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué es la simbología estelar? Lo que yo me ocupo, ¿no? Es la rama de la astrofísica que estudia las pulsaciones estelares. Se basa en 3 números fundamentales, que los llamamos números cuánticos, L, M y N. N es el número de nodos radiales que le establezco a la estrella. O sea, radialmente tengo nodos. ¿Qué son? Son las capas internas de la estrella. N es el número de modos de pulsación. Si L igual a 0 sería pulsación radial, L distinto de 0 sería no radial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, los modos vienen a ser cómo va pulsando. Si tiene más de un modo, si tiene un modo solo, bueno, si L igual a 0, perdón, estamos radial, ¿no? Si en cambio, si tengo más de uno, bueno, puede ser que pulse por un lado así y por el otro así, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo decir. Y M es el número de nodos azimutales, o sea, es como cortar la naranja en gajos, ¿sí? Lo otro sería cortarla por adentro, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, la frecuencia entonces de los modos de oscilación indican la velocidad del sonido durante el viaje de las ondas sísmicas. Eso, por lo tanto, el sonido se va a transportar a velocidad distinta de acuerdo a la densidad del medio. Eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, si hablamos abajo del agua, demora más en llegarnos al oído lo que nos dice la otra persona que si estamos en el aire, ¿no? Bueno, con una colección de armónicos se puede medir la velocidad y por lo tanto la temperatura y presión en varios lugares de la profundidad de una estrella. ¿Bien? Bueno, fantástico. Bueno, ahí tienen ustedes de vuelta el gráfico de cómo es el interior. Entonces, acá tenemos lo que llamamos las líneas nodales, un núcleo convectivo. Bueno, puede pasarle esto, como ven. Puede ser que una parte de la estrella esté expandiéndose y en la otra contrayéndose, ¿no? Y acá se está expandiendo. Entonces, eso serían las líneas nodales. ¿Bien? Bueno, entonces, el modo se restringe por el número de nodos del componente radial de desplazamiento. ¿Bien? Entonces, si tenemos n igual a 0, la estrella oscila solamente en el modo fundamental. Si en cambio tengo n igual a 1, tengo una parte que se expande y otra que se contrae adentro de la estrella, y los siguientes armónicos me van a dar todas las partes que podemos distribuir ese pulsador radial. No sé qué hora vivo, falta muy poquito ya. Perdón que me estoy extendiendo mucho. Bueno, acá tienen ustedes lo que son las pulsaciones no radiales. Estos son los nodos de los cuales les hablaba. Acá están los típicos modos. Les voy a mostrar simplemente cómo, ahí tienen, por ejemplo, un modo L igual a 3, que
que tenemos 3 radiales y m igual a 0, bueno, esto es una típica estrella con pulsaciones no radiales, ¿no? Porque tiene L igual a 3, tiene más de un modo y entonces tiene esta forma. Pasamos a la siguiente. Acá ya tenemos divisiones en gajos, entonces ahí el m igual a 1, entonces fíjense ustedes cómo se deforma la estrella. Por supuesto que está exageradísimo, ¿no? pero digamos, se deforma más o menos así, no tan exageradamente como las... Bueno, acá tienen ustedes, cuando hay más gajos todavía, siempre con modos no radiales, más gajos todavía. Bueno, y acá vamos al caso de que estamos en un L igual a 1, o sea, un modo no radial, pero sin divisiones de gajos. Bueno, desde la Tierra se puede observar, pero también se puede observar del espacio. Yo soy usuario normal de este satélite que pertenece a Canadá, pero también se pueden utilizar. Yo he utilizado observaciones de Kepler y bastante de Corot también. Bueno, y están estas otras Keops y TESS, que todas estas se dedican a la sismología estelar, pero son también para buscar exoplanetas. ¿Y por qué? Por lo que les decía recién, se pueden captar como variaciones, obviamente, en los modos de pulsación. Es dable encontrarlos de esta manera. Bueno, lo más importante es que puede haber otras contribuciones. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Cómo? ¿Cuánta plata? Ah, mi amor, eso. Mirá que lo que les decía es que, bueno, puede pasar que haya complicaciones, como por ejemplo que haya campos magnéticos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Campos magnéticos en el Sol, sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque se forman manchas. Bueno, esto es lo que le puede pasar justamente a una estrella, que tenga manchas. Entonces va a haber una variación en la pulsación, ¿no? Bueno, justamente Corot, una de las cosas que ha hecho es detectar justamente manchas en la superficie de las estrellas y estudiarlas. Y bueno, después la sonda Kepler logró cosas más complejas aún, como por ejemplo esto, ¿no? Determinar pulsación. Ven, fíjense ustedes cómo esta, que es una estrella subgigante, pulsa de una determinada manera. Fíjense los modos o sea, la frecuencia es mucho más rápida porque es una subgigante. Acá tenemos una gigante y tiene estas alteraciones porque es una gigante roja. En cambio, esta Re Lyrae, que es un poquito, o sea, prácticamente del mismo tamaño, pero no es que tenga la atmósfera expandida, sino que es así. Bueno, esta es mucho más, digamos, regular, tiene menos modos raros, porque hay menos capas, ¿sí? Dentro. Bueno, y otra de las cosas que podemos también trabajar con esto es la edad de las estrellas, porque podemos determinar de qué tamaño tiene lo que se llama el hidrógeno en producción dentro del núcleo de la estrella, o si se está produciendo, se está transformando hidrógeno en helio solamente en el interior, o si tenemos algunas capas donde también se está transformando hidrógeno en helio, y eso ya es un tema de diferente edad en la estrella. Bien. Siguiente. Bueno, otra, acá tenemos determinando, como ven, acá tienen ustedes las curvas generadas por estrellas digamos, de muy grandes, ¿no? Gigantes, y acá estrellas enanas rojas. Fíjense ustedes, hay dos cosas. La amplitud es mucho más grande de las oscilaciones y también la frecuencia es mucho menor,
¿Mm? Cambio acá, la frecuencia es altísima, ¿mm? Y la amplitud es pequeña. Eso nos da también una idea de esta diferencia entre las estrellas. Bueno, una de las cosas que digamos, determinan en las estrellas de tipo RR-Lyre, por ejemplo, es que esto es una observación terrestre. Fíjense lo que logra Kepler. Nosotros sabíamos que existe esto, que es como una atenuación, una variación en la amplitud, una modulación en amplitud, como se dice en ondas. Bueno, pero con Kepler lo pudimos determinar con muchísima precisión, cómo es esta envolvente que hay. ¿Y por qué se produce esa envolvente? Porque tienen una faja dentro, digamos una zona que es completamente opaca, se llama opacity bump, esto que es completamente opaca a las ondas, entonces pulsa de una manera por afuera y de otra por adentro, pero esa pulsación tarde o temprano se cede esa capa y entonces llegan ondas desde la parte más interna. Y eso es por eso es que se provoca esa variación en la amplitud, esa modulación de amplitud. Bueno, eso es lo que les quería contar. Ahí tienen entonces una estrella, ahora entienden un poquito qué es lo que le está pasando a esa estrella, ¿no? Tiene pulsaciones no radiales, ¿no? Así que muchas gracias, ¿eh? Por favor, un gustazo, Jaime, realmente. La verdad que es maravilloso. Y tomate un vasito de agua porque no paraste de hablar, pero ni un segundito. Así que estuvo muy, muy bueno, realmente. Yo tuve la oportunidad de escuchar tu charla en otra ocasión sobre sismología estelar y realmente es muy apasionante. Por lo menos a los que nos gusta la astronomía es muy, muy apasionante. Mira, ya que estamos, vamos a hacerte unas preguntas que formularon las personas que están presentes en el Star Party. Una de ellas, pregunta Gabriela, ¿qué relación hay entre las temperaturas y el brillo de las estrellas? Ah, bien. Obviamente la temperatura superficial, ojo, no estamos hablando de la temperatura en el interior, sino la temperatura superficial nos va a dar, sin duda, cuanto mayor temperatura superficial tenga, la estrella va a ser más brillante. Eso es naturalmente así, porque lo que va a ocurrir va a ser que más fácilmente los átomos interactúen y se liberen fotones en la parte cromosférica y fotosférica. Así que tiene... qué bueno lo que me dice Fernando de Gabriela. Bien. Sí. Entonces, la temperatura tiene una relación directa, ¿sí? Ahora, si una estrella es una enana roja, que tiene una temperatura muy baja, va a ser una estrella débil, no la vamos a ver muy lejos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vemos el sistema de Alpha Centauri, Alpha A y Alpha B son fácilmente visibles, o sea, se la ve conjuntas. En la antigüedad, en la época de las pirámides, seguramente se las veía separadas, a simple vista, pero en la actualidad están muy juntas y no las podemos separar, salvo con telescopio, digamos. Pero bueno, esas dos las vemos a simple vista. En cambio, la tercera estrella, que está muy cerca, por eso se llama Próxima Centauri, no la podemos ver a simple vista. Hay que verla exclusivamente con telescopio. ¿Por qué? Porque es una enana roja. Las otras son enanas amarillas o enanas verdes, si ustedes quieren. El tema del color de las estrellas es un temón, así que no lo vamos a meter ahora en eso, pero está ahí el tema, ¿no? O sea, la temperatura tiene que ver obviamente con el color. Cuanto más blanca la estrella brilla más azul, digamos, brilla más. Pero claro, también depende de la distancia, ¿no? Ojo, obviamente dependemos de la distancia, ¿no? Correctísimo. Bien, otra pregunta que la hace Claudio de Tucumán.
Guarda. ¿Cómo un astrónomo aficionado puede captar o hacer este tipo de estudio o investigación, ¿no es cierto?, con las herramientas, digamos, a disposición, ¿no es cierto? Excelente pregunta, me encanta. El tema es este, digamos, si yo quiero estudiar una estrella Delta Scuti, por ejemplo, que son estrellas muy interesantes porque tienen periodos muy breves. Por ejemplo, hay algunas que tienen 3 horas, 4 horas de periodo, ¿no? O sea, varían un montón en 3, 4 horas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay una limitante que tiene que ver con el instrumental. ¿Por qué? Porque esas variaciones son de pequeña amplitud. Entonces hace falta utilizar una cámara para garantizarse que uno lo puede hacer bien, que puede ser una importante contribución. ¿Qué es lo que hace? Y saca imágenes. No las va a sumar, en este caso, como hace un astrofotógrafo. No. Las va a analizar individualmente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a medir el brillo. Y en base a medir el brillo va a trazar una curva de luz. O sea, va a decir la hora en la que hizo la observación versus el brillo que va a medir. ¿Cómo lo va a medir ese brillo? Bueno, hay toda una serie de estrellas que tienen su brillo determinado con bastante precisión. Y bueno, y hay bases de datos donde están estos brillos. Todo esto lo tiene APSO, por ejemplo, la American Association of Variable Star Observers, la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, que es la entidad que nos reúne a todos los que nos interesa el tema de estrellas variables. Bueno, ellos tienen justamente relevamientos hechos de todo el cielo y especialmente en el sur hay un telescopio instalado en Chile que hace mediciones fotométricas de las estrellas, o sea, con muchísima precisión. Esa precisión ocasiona que yo tenga estrellas de comparación para prácticamente cualquier estrella que quiera estudiar. Elijo una, busco las estrellas de comparación, me dibujo una carta, todo esto se puede hacer en la página de APSO, y tengo las magnitudes y bueno, en base a algún software, hay muchos, si uno es socio de APSO, tiene acceso a un software que hace ese procesamiento, digamos, fotométrico. Y si no, bueno, hay software hay software inclusive no comerciales que hacen ese trabajo también. Bueno, pero hay que aprenderlo, ¿no? No es soplar y hacer botellas. Como todo, como uno cuando quiere hacer astrofotografía tiene que aprender un montón de cosas de procesamiento, de toma, o sea, de adquisición, digamos. Bueno, en esto también, pero la diferencia de la astrofotografía, digamos, como una cuestión estética, es que acá hay una contribución científica. Además, hay una contribución científica, ¿no? Además del divertirse haciéndolo, ¿no? Hay una contribución científica. Esta es la pequeña diferencia. Por eso me encanta tu pregunta, Claudio, porque sí, se puede y es relativamente fácil de hacer. Por supuesto, es como hacer astrofotografía también, tiene sus complicaciones. Bueno, esto también no es soplar y hacer botellas, pero digamos que uno lo puede hacer. Y cualquier cosa, me contactan, yo los asesoro. Excelente, Jaime. Me apasiona cada vez que te escucho, realmente dan ganas de hacer, no sé, hay tantas cosas dentro de la astronomía que se puede hacer, que se puede trabajar, Podríamos estar, no sé, toda la noche de hoy, la noche de mañana y durante fin de año y aún todavía no terminaríamos en decidir qué vamos a hacer. Claro, tal cual es fantástica. La astronomía es la única que te permite esto, porque en otras áreas del conocimiento es muy difícil ser parte de un proyecto de investigación. O sea, hay que, digamos, bueno, por ejemplo, en la arqueología, bueno, por ahí sí, acompañar a los arqueólogos, cebarle el mate mientras están cavando o haciendo, o sea, que cavan con un cucharín, pobrecito, un laburo tremendo. En eso uno puede ayudar. Pero en la astronomía hay 100 campos para meterse y colaborar y hacer ciencia en serio, super ciencia de primer nivel, ¿no? Hay varios
ejemplos acá en la Argentina, ¿no? La gente que descubrió Cariclo o, también Víctor Buzo, también, bueno, qué sé yo, hay un montonazo, ¿no? Además de los observadores variables que tienen menos prensa porque, bueno, no descubren una supernova única, fantástica como Víctor, pero con su contribución todos los días resulta que, digamos, llenan una base que permite a profesionales estudiar el comportamiento de una estrella. Totalmente. Qué increíble, qué increíble. Bueno, y las preguntas siguen llegando, te comento que hay de todo. Mira, yo vamos. No tengo problema. El pobre soy yo, porque el que sigue es el firmamento. Bueno. Así que no hay problema, así que saca el espacio. Nosotros somos los últimos, los orejones del tarro, diría uno. Bueno, somos los anfitriones, así que es lugar. Jaime, contame un poquito cómo es que surge, porque esto es un poquito diferente, pero me parece que vamos por el mismo norte. ¿Cómo surge el Instituto Copérnico? Bueno, esa es una historia interesante de juventud. Yo era un estudiante de la facultad y junto con otros estudiantes de otras áreas decidimos hacer una institución de investigación cooperativa. En lugar de hacer algo, de hacer una institución, digamos, de tipo privado, por ejemplo, de tipo, con un financiamiento de una empresa privada, o hacer un instituto dependiente, digamos, del erario público, decidimos hacer una cooperativa. Y eso lo gestamos, nuestro primer trabajo, digamos, contribución científica fue medir la contaminación en la ciudad de Buenos Aires, midiendo estrellas, brillo de estrellas, aunque no lo crean. Bueno, eso fue en 1973. O sea, ahí empezamos nosotros. Después, bueno, nos graduamos y cada uno en su área fuimos siguiendo, y después, bueno, tuvimos estudiantes, esos estudiantes se transformaron en profesionales y bueno, terminamos que quedamos más que nada fundamentalmente en la astronomía, pero bueno, los fundadores no eran solo de astronomía. Y bueno, el tema, eso, ya les digo, ocurrió en 1973, ¿no? Hace muchísimos años. Por eso se llama Instituto Copérnico, porque en 1973 se produjeron los 500 años de Copérnico. 1473 es el año de nacimiento de Copérnico. Así que por eso, y bueno, y conseguimos financiamiento desde Polonia, así que bueno, le pusimos ese nombre, ¿no? O sea, después, bueno, nosotros en general nos manejamos con becas que vienen del exterior, ¿no? Dinero que viene del exterior. Oh, Cristian, qué bien. Qué grande, Acá te hace una pregunta Fernando Hernández. Sí, ya veo. A ver, hablando de tanto por hacer, ¿qué campo tendrá más desarrollo a futuro? Bueno, tenemos el campo número uno que está surgiendo hoy, es el de las ondas gravitacionales, ¿no? Ese es está pisando muy fuerte, hay mucho financiamiento económico para eso, mundialmente, y hay mucha gente trabajando en el tema. Entre otros, bueno, mi hijo, por ejemplo, está involucrado en eso, que también es astrónomo y está en este momento en Holanda, en el Instituto Captain, trabajando allá, pero él también está involucrado en ondas gravitacionales porque es el tema del momento. Haber descubierto las ondas gravitacionales nos abre un nuevo... O sea, hasta ahora nosotros estábamos centrados en la luz que recibíamos. Luz o algunas partículas, como por ejemplo son los rayos cósmicos. O sea, bueno, en la Argentina está el mayor observatorio del mundo de rayos cósmicos, acá muy cerca de mi casa, en Malargüe, y en parte dentro del territorio del departamento de San Rafael también.
Bueno, esos son dos áreas hasta ahora. Teníamos la luz en todas sus versiones, rayos X, rayos cósmicos, rayos gamma, infrarrojo, radio y el visible. Y el ultravioleta, me comí, en el medio. Bueno, todos esos, ¿no? Toda esa gama, es todo fotones. Bueno, después están las partículas, como son las partículas aceleradas prácticamente a la velocidad de la luz, como son los rayos cósmicos. Bueno, pero vino una nueva forma, que son las ondas gravitacionales, que en el fondo son ondas, o sea, yo también soy amigo de ellas, ¿no? Y yo creo que el futuro de la astronomía está por ahí, porque es todo un terreno a descubrir. Y en la medida en que se hagan sensores de mejor calidad, de mejor resolución, tanto en tiempo como en intensidad, digamos, de la onda, vamos a poder observar cosas que nunca podremos observar con fotones o con rayos cósmicos, que es antes de la edad oscura, que es la única forma que podríamos llegar a ver antes de que el universo irradiase, o sea, antes de los 300.000 primeros años del universo, aceptando, digamos, la teoría del Big Bang, ¿no? Excelente, excelente, Jaime. Acá, bueno, hay unos saludos de distintos personas que están justamente. Bueno, aquí obviamente un amigo nuestro nos envía de vuelta una data, no olvidemos los soportes de los aficionados. Muy importante, sí, muy importante. Yo, justamente, mientras Fernando hablaba de las cosas que hacían ellos cuando eran botijas, dicen los uruguayos, cuando eran chicos, digamos. Bueno, ellos que eran muy jovencitos hicieron un trabajo espectacular, por ejemplo, con una supernova, la supernova 1987A, él lo mencionó, pero entre otras cosas ellos detectaron pulsaciones dentro de la supernova, o sea, no es que las hayan descubierto ellos, o sea, ya había alguna información, pero lo detectaron independientemente, ellos no lo sabían. Cuando presentaron el dato, cuando presentaron esa curva, yo me quedé maravillado. Es un congreso que se hizo allá, en Montevideo. Yo me quedé maravillado de estos botijas, porque realmente habían logrado una precisión de observación y de estimación del brillo espectacular, fantástica. Y lo lograron ellos, o sea, ni más ni menos. Así que esas son las cosas que puede hacer un aficionado. Lograr algo que es muy difícil a veces para los aficionados. Totalmente. Buenísimo, Jaime. Realmente un gusto que hayas podido estar en el 7º Star Party de Mendoza 2020. No te queremos robar más de tiempo y aparte, bueno, ahora faltan unos minutos, pocos minutos para la finalización del Star Party, donde el firmamento va a dar algunas cositas y va a mostrar algo del cielo. Lamentablemente también acá en la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, la situación debe estar como en toda la provincia de Mendoza, Argentina, lamentablemente encapotado. Recién ahora veo el cielo y si les muestro una imagen, una foto, por la contaminación lumínica la vemos de color anaranjado o tal vez en algún lugar donde haya mucha iluminación LED blanca. Pero es una parte de una lucha titánica que tenemos nosotros en conservar lo que es una belleza para nosotros, que es el cielo nocturno, ¿verdad? Por favor, es inspirador, digamos, artístico, ¿no? Todas las hermosuras de fotos que hacen los astrofotógrafos y además para mí, yo les cuento, esto es una idea que yo tengo, si no hubiésemos vivido en un planeta con la atmósfera transparente para nuestros ojos, para ver las estrellas, yo creo que ni siquiera hubiéramos sido racionales. Esa es una idea mía, ¿no? Pero yo creo que el razonamiento, el desafío que nos ocasiona es fantástico. Piénsenlo, ¿no? Se los dejo así. Totalmente. Muchísimas gracias nuevamente, Jaime. Gracias
al Instituto Copérnico, gracias por tu tiempo, realmente impecable todo. Nos gustaría que estés mucho tiempo más, pero bueno, el tiempo es tirano y como dije ayer, the time is money, el tiempo es un money. Nuestros queridos colegas de Lelutier, un abrazo grande para ellos, que nos han alegrado tanto. Bueno, abrazo infinito, Jaime. Muchísimas gracias y hasta la próxima será entonces. Perfecto, un abrazo grande para vos y para toda la gente que seguramente está viendo. Bien, agradecemos entonces nuevamente su tiempo. Realmente ha sido un honor poder tener a Jaime García, doctor en astrofísica del Instituto Copérnico, de rama caída, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Muy bien. Ahora viene otra etapa, otro momento, que es el momento casi culmine o final, vamos, no culmine, sino final porque el culmine lo tuvimos realmente